de Cristo. Amados hermanos, los saludo nuevamente, culminando otra semana más, agradeciéndole al Señor por su misericordia para con cada uno de nosotros. Sí, amén. Pidiendo que todas y cada una de las familias, de los amigos, hermanos en Cristo y los que aún están comenzando a conocer su palabra, se encuentren gozando de salud, de bienestar y de la paz que solamente el Señor nos da. Me alegra mucho estar nuevamente con ustedes y les invito a comenzar este servicio abriendo la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15, que nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, amén, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Ofrezcamos siempre a Dios. Sacrificio, dice ahí, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Gloria a Dios. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo que ofrezcamos siempre ese sacrificio de alabanza. No sé si lo estamos haciendo, mis amados hermanos, en qué estamos invirtiendo ese tiempo, si de verdad estamos ofreciendo ese sacrificio de alabanza al Señor, como dice Él, siempre, o nos acordamos solamente de esta hora donde nos encontramos todos nuevamente a agradecerle por su misericordia cada día. Este sacrificio de alabanza y ese fruto de labios debe ser de bendición, debe ser que nosotros en qué estamos entreteniéndonos, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Son días un poco difíciles en cuanto a la vida espiritual, pero yo los invito a que busquemos del Señor, amén, cada día, a que no vayamos a desordenarnos en estos momentos que comienzan tantas festividades, sino que verdaderamente estemos agradecidos, sí, por esa gran misericordia que el Señor ha tenido de tenernos a todos aquí reunidos, disfrutando de la salud, del bienestar, del techo y de todas las bendiciones que Él cada día nos da. Así, de esta manera, vengamos ante Él, como dice su palabra en este versículo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Gloria al Señor. Y ese fruto de labios que confiesan su nombre es estar verdaderamente alabándolo, dándole gracias, bendiciendo su santo nombre y viendo que cada día su misericordia nos acompaña. Oh, sí, aleluya. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que seamos verdaderamente, como Él dice, que ofrezcamos ese fruto de labios de alabanza. Sí, Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Ante ti, mi amado. Gracias Señor, por el que nos estás permitiendo encontrarnos sí, nuevamente, Señor Jesús, con este grupo de tus hijos, Señor Jesús. Gloria sea gracias, a amado tu mío, nombre. porque sé que tu misericordia es Oh, grande para qué con todos hermosa nosotros. es tu Gracias por tu misericordia. protección, por tu cuidado, Gloria Señor a ti, Jesús. Señor. Gracias por la salud. Gloria. Gracias por el techo, por el alimento. Sí, Señor. Por nuestras familias, Señor Jesucristo. Oh, por alabado nuestro eres país. tú, Señor, por toda Te la doy eternidad. gracias, Señor, y pido la paz, Señor Gloria. Jesucristo, para nuestra Aleluya. nación, la paz para nuestra ciudad, Gloria. Señor Jesucristo, la paz para nuestras Gloria. vidas, la paz para nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo. Que seas tú perdonando Gloria. todo pecado, que seas tú perdonando todo desánimo, Señor, y todo aquello que Sí, quizá el mi enemigo amado pone Salvador. en nuestras vidas Da para causar, fuerzas. Señor, esa Levanta falta de las la- de manos tu presencia. caídas. Oh Señor, hoy Da pedimos, fuerza a esas Señor, rodillas, que Señor. seamos ese fruto de labios Oh, que aleluya. bendicen tu santo nombre. Gloria. Oh Cristo mío, que te alabemos, Señor, y glorifiquemos tu Gloria. nombre, porque nuevas son cada mañana Oh, y grande sí, es tu Señor fidelidad, Jesús. Señor Jesús. Aleluya. Yo bendigo, Señor Gloria a Jesucristo, Dios. a Gloria cada a uno de Dios. mis hermanos,
en el Gloria nombre a de ti, Jesús de Señor. Nazaret. Y declaro bendición Oh, y declaro victoria sobre sí, cada Señor. situación, sobre cada problema, sobre cada Oh, aflicción. aleluya. Que tu nombre se glorifique, Señor, y que podamos venir ante ti como dice tu palabra. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él Amén, sacrificio de sí, alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su Gloria a santo ti, nombre. Señor. Confesamos tu Oh, nombre aleluya, de esta te mañana. alabamos y bendecimos Oh tu Dios. nombre, Señor. Gloria a ti. Aleluya. Aleluya. Así, amados hermanos, de esta manera los invito a que nos gocemos en el nombre del Señor en esta mañana, con estas alabanzas y con la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Vamos a dar inicio a la alabanza. Es un momento en el que nosotros tenemos que entregar todo lo que tenemos en nuestro corazón, toda aquella carga que de pronto sintamos, toda aquella prueba que de pronto nosotros por la que estamos pasando. Es el momento para que nosotros la
¿Cuántos quieren seguir cantándole a Cristo Jesús? ¿Y cuántos declaran que eres todo para nosotros? ¿Cuántos declaran que eres el Rey sobre nuestras vidas? Eres el Rey sobre nuestras vidas, amén. Y eres el Todopoderoso. Aleluya. Fuerte arriba. Y es el Todopoderoso. Eres grande, majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y es Todopoderoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi corazón de adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad es mi luz, mi salvación, mi caso, para vivir. Te amaré, eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi corazón de adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Tú eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Iglesia, y eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, como tú. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es grande. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Eres grande, Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor Jesús. Dando la gloria, Señor Jesucristo. Dando la honra a ti, Señor Jesús. Recíbela. Hay un corito muy antiguo que me gusta cantar mucho. Yo creo que habla sobre lo que nosotros como iglesia tenemos que tener siempre, y es un profundo agradecimiento por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Es un profundo agradecimiento porque hasta el día de hoy Él ha cuidado de nosotros, porque hasta el día de hoy Él ha estado con nosotros. Él ha estado presente allí en los momentos difíciles, Él ha estado presente en los momentos buenos, en los momentos malos. Siempre Él ha sido Dios. Él siempre Él seguirá siendo Dios. Y lo único que podemos hacer es darle gracias a Él.
meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se clama, turbado de emoción, pues ni por un instante Señor.
en un altar familiar delante de la presencia del Señor, dándole la gloria, la honra y la alabanza. Alabanza que, como escuchamos en la lectura antifonal, mis amados, que sé que la hemos ofrecido con todo nuestro corazón. Amén. Y sé que ese sacrificio de alabanza es el fruto de labios, como exaltamos, como honramos, como glorificamos a Dios, sé que sale del fondo de nuestro corazón. Yo bendigo a cada uno de ustedes, mis amados, y ya en proximidad de finalizar este año, yo quiero dar un saludo. Que estas festividades que se celebran en el mundo entero sea de bendición, como hasta el momento el Señor nos ha bendecido, porque sé que nos ha bendecido el Señor. Y reitero a cada uno de ustedes muchas bendiciones. Al grupo de trabajo, mis amados, les doy mis bendiciones en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. A mi familia, mi compañera, mi esposa, que está a mi lado, a estos muchachos con su grupo de alabanza, Jonathan, Yurani, a Paolita con las ediciones, a Diana, que el Señor me la bendiga grandemente junto con su esposo. Y yo sé que a cada uno de ustedes, a cada uno de aquellos que domingo a domingo nos encontramos por este medio virtual, la gracia y la misericordia del Señor estarán continuamente y nos gozaremos. Amén. Yo quiero que elevemos una palabra de oración y le digamos al Señor: oh Altísimo Dios, a ti te damos gracias, porque hasta el momento, Señor, nos has ayudado. Has sido para cada uno de nosotros ese Ebenezer que nos habla en tu palabra. Y sé que continuarás a nuestro lado, porque es promesa tuya, mi amado Salvador. No nos dejarás ni nos desampararás. Y lo hemos visto, lo hemos experimentado, y te damos gloria, honra y alabanza. Ahora, mi amado Salvador, que esas tus misericordias, que son sin número, que no tienen límite, esté en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, que hoy nos vas a dar, sea para cada uno de nosotros y para aquellos necesitados una bendición. Aleluya. Te alabo y te glorifico, Señor. Oh, gloria a Dios. Qué hermoso, luego de entonar las alabanzas, de decirle al Señor cuán grande y misericordioso es para con nosotros, y que en esa su infinita misericordia aún nos mantiene. Gloria al Señor. Quiero mostrarles, mis amados, hoy, cuando el poder de Dios se manifiesta. Aleluya. Habíamos visto el domingo pasado, mis amados, que también relacionado con el poder de Dios. Amén. El poder de Dios no tiene límite. Y así como con Naamán se dejó ver su poder, en esta mañana también se dejará ver, nos marcará nuestro camino, mis amados, ese poder manifestado del Señor en cada uno de nosotros. Yo quiero leer una porción de la palabra del Señor
allá en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan, y voy allí a partir de el versículo 32 al 44, y me dice así la palabra del Señor: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadle ir. Gloria a Dios. Es parte de una historia hermosa, mis amados, que la encontramos allá en el capítulo 11. Todo el capítulo 11 de San Juan trata sobre ese gran milagro. Yo creo, mis amados, que de los milagros que el Señor hizo, el milagro aparte de nuestra salvación, mis amados, es la resurrección de Lázaro. Nos dice la palabra del Señor que el Señor recibió una noticia. Él se encontraba muy cerca prácticamente de donde vivía Lázaro, Marta y María, que eran grandes amigos. Es más, por allí pasaba el Señor siempre y allí se quedaba. Era como si fueran de la familia. Allí era el lugar obligatorio para pernoctar el Señor con sus discípulos. Pero el Señor se encontraba muy cerca de Betania, que es más o menos unos 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, y llegó la noticia que estaba enfermo Lázaro. Ese que amas está enfermo. Pero el Señor dejó pasar el tiempo. No diría que adrede, sino que, como él mismo dijo, que esa enfermedad de Lázaro era para que la gloria del Señor se dejara ver. Aleluya. De ahí que cuando el poder de Dios se manifiesta, mis amados, podemos tener en cuenta que se deja ver no solo su
omnipotencia, sino que se deja ver ese amor de Dios para con la humanidad. Se deja ver, mis amados, que el Señor ama a esa su creación, aleluya. Cuando el poder de Dios se manifiesta, mis amados, es esa gloria de Dios la que nos guía, la que nos deja ver el camino, la que nos marca la senda, la que provee en cada uno de nosotros ese aliento, esa fuerza, aleluya, la que deja ver que cuando están nuestras manos caídas en un desaliento, el Señor las activa y deja que haya esa alabanza que salga del corazón. Aleluya. Cuando el poder de Dios se manifiesta, mis amados, se deja ver ese poder del Señor Jesucristo dándose a conocer ante la humanidad que Él es, como dice ahí, la resurrección y la vida, aleluya. Él es todo el poder, aleluya. Dios, mis amados, Dios el Todopoderoso actúa siempre de acuerdo con una lógica. Esa lógica divina que solo emana de esa su presencia, aleluya. Y donde afirma, mis amados, como podemos ver aquí en esta historia, donde afirma que la vida es más fuerte que la muerte, porque Él, allí en aquel momento, cuando ejecuta ese milagro grande, imaginémonos que tenía 4 días. Las creencias de los judíos dejaban ver que podía existir o podía ser que un muerto reviviese, pero durante 3 días. 3 días. El Señor permite un 4º día porque para Él no hay nada imposible y se deja ver, aleluya, con todo su poder. Donde la lógica del hombre finaliza, empieza esa lógica divina, gloria al Señor. Empieza a dejarse ver ese poder manifestándose en presencia del que quiere aceptarle, del que quiere verle, del que quiere creer verdaderamente en Él. Por eso el Señor, diríamos que aquí en esta historia, mis amados, Él se demora, le llega la razón y aún dice que se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando le llega la razón que Lázaro, aquel que había estado enfermo, muere. Y es cuando el Señor va a dejar manifestar su poder en presencia de aquella humanidad a la que Él, como dije, que cuando se manifiesta el poder de Dios se deja ver el amor de Dios. Aleluya. Podemos darnos cuenta ahí en los versículos 33 al 36 que nos dice entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y llora Jesús. Podemos darnos cuenta, uno, que este texto es el más corto que hay en la palabra del Señor, en la Biblia. Jesús lloró, pero es el más extenso, mis amados, porque dejó ver el verdadero amor, no solo por los dolientes en aquel momento, no solo por aquel que había muerto, que estaba sepultado ya 4 días, sino por todos aquellos que estaban allí. Nos dice la palabra del Señor que Él se conmueve allí al ver que
no solo María y Marta están llorando porque se ha muerto su hermano querido. Hay muchos. Además de esos muchos que le tenían afecto a esta familia, se acostumbraba a llevar lo que llaman aquí en Colombia, para la costa o para el Chocó, las plañideras, personas que lloran allí en un velorio. Al igual allí habían unos que estaban llorando, contratados. Digo yo contratados porque si nos ponemos a ver que dejan el cuerpo muerto de Lázaro en una cueva, quiere decir que era una familia prestante allí en la Betania, y de allí que había muchos ahí acompañándole. Pero podemos darnos cuenta, mis amados, que el amor de Dios se está dejando ver en el momento. Vemos al Señor conmovido, como lo vemos en un momento allí cuando está viendo a Jerusalén y sabe que es esa ciudad que no ha recibido muy bien a quienes han ido a predicar su palabra, aquellos profetas, aquellos hombres enviados, y aún el mismo Señor Jesucristo, el mismo Mesías. Pero el Señor deja ver ese amor, aleluya, ese verdadero amor, gloria al Señor. Y podemos darnos cuenta que el Señor nos guía, amén. Cuando ese poder de Dios se manifiesta, la gloria del Señor se deja sentir para darnos la guía, gloria al Señor. Podemos darnos cuenta allí en el versículo 37 al 40 que nos dice: y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y allí el Señor dice: quitad la piedra. Y allí Marta también quiere recriminarle al Señor: ya huele, ya han pasado 4 días, pero Él está guiando al pueblo para que vean cómo se manifiesta su poder, aleluya. Cómo hace presencia aquel dador de la vida, aquel que en un momento dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquel que deja ver que la muerte no lo detiene. Y diríamos nosotros: este que está dándole la vida a Lázaro en este momento, a los poquitos días está también pasando por esta situación. ¿Pero qué? La palabra del Señor es clara cuando nos dice que Él no se queda allí en el sepulcro, sino que al tercer día se levanta victorioso, venciendo la muerte, aleluya. Él deja ver que tiene más poder, que es más fuerte, Él que es la vida, que la muerte misma y que los argumentos que el hombre puede tener. Porque hay argumentos que el hombre utiliza para opacar, para querer tapar, pero no han podido, mis amados, no lo ha podido el hombre. Se dice que esta pandemia fue creada y como herramienta de Satanás para opacar la gloria de Dios, pero nos podemos dar cuenta cómo se ha propagado, mis amados, esta proclamación de la palabra de Dios, de esa manifestación de amor para con la humanidad, aún en medio de las aflicciones, dolores, y aún en medio de aquella piedra que
como pusieron allí en la cueva donde estaba Lázaro, asimismo, esa piedra que está puesta, el Señor hace que la quiten. Aleluya, porque Él tiene poder, porque la vida tiene supremacía sobre la muerte. Y Él es la vida, aleluya. Él es ese poder manifestado en la humanidad, gloria al Señor. Podemos encontrar, mis amados, que el Señor actúa de una manera tan grande que deja vislumbrado a quienes tienen la oportunidad de ver esa manifestación del poder del Señor, aleluya. Podemos darnos cuenta, mis amados, que en medio de estas situaciones que vemos, como allí veían esa situación crítica de dolor y le reclamaban al Señor: si hubiese estado, Señor, nuestro hermano no había muerto. Le dijo Marta, le dijo María cuando se encontraron, le dijeron los que estaban acompañando: este que le dio la vista al ciego no pudo hacer que no muriera Lázaro, pero el Señor les tenía esa sorpresa. Debemos nosotros tener en cuenta, mis amados, que a pesar de las situaciones que vivimos, debemos reconocer que el poder del Señor es por sobre todo, aleluya, y que Él está a nuestro favor, a favor de aquellos que reconocemos que Él es la verdad y la vida. Aquellos que reconocemos, mis amados, que la palabra es clara cuando dice: conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres, aleluya, como nos habla allá en Juan 8:31. Podemos darnos cuenta, mis amados, que el Señor actúa en nuestras vidas en el momento oportuno. Ya estaban tristes porque se había ido su hermano, Marta y María, y aún los que les acompañaban, pero allí el Señor, con esa autoridad, nos dice la palabra del Señor, que ordena que se quite la piedra y que alza los ojos a lo alto y se permite tener esa comunicación con el Padre, dándole gracias a Él porque le ha oído. Gracias debemos darle al Señor porque aún nos mantiene Él con su misericordia. Gracias debemos darle al Señor porque aún permanecemos nosotros recibiendo esa promesa, haciéndose valedera en nuestras vidas. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a cada uno de nosotros no nos llegará y no nos llega, porque tenemos al que todo lo puede, aquel que se manifiesta en nuestras vidas, aquel a quien le podemos dejar que se manifieste, clamarle a Él verdaderamente, mis amados. El Señor actúa en nuestras vidas en ese momento oportuno, aleluya. Ese momento oportuno está en la actualidad. Por eso, si aún quieres ver la gloria de Dios, ver el poder del Señor manifestándose en nuestras vidas, digámosle: gracias, Señor, porque me oyes. Si tú me dices: Señor, clama a mí, que yo te responderé. Sé que oyes mi plegaria, sé que oyes mi petición, mi oración, y no interesa cuál sea la petición, cuál sea nuestra oración, mis amados, el Señor está escuchando ahí en el momento oportuno para darnos la solución, aleluya. Cuando el poder del Señor, nuestro Dios, aquel todopoderoso, se manifiesta, podemos ver con nuestros ojos
espirituales y aún con nuestros ojos físicos ese gran poder de Dios. Aleluya. Si aún no lo ha visto, mis amados, si aún no ha experimentado ese poder, yo le invito que así como el Señor alzó los ojos a lo alto, alcemos nuestros ojos a los montes, como dice el salmista: alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y Él es quien se deja ver en mi vida. Él es quien se deja ver en tu vida. No interesa la situación en la que esté. Ahí, si tú clamas de verdad, podemos escuchar esa voz potente, esa voz que le ordenó a Lázaro: Lázaro, ven fuera, y sale, aunque con impedimentos, porque estaba con esa mortaja. Pero hoy el Señor nos está dando una voz, una orden, para que nos despojemos de esos impedimentos y vengamos a los pies del Señor. Yo les invito que le digamos al Señor: oh amado Dios, qué grande es tu misericordia para con nosotros, Señor. Qué grande es tu bondad, Señor. Esa tu misericordia no se deja esperar. Esa tu misericordia, Señor, nos alcanza, Padre amado, con tu grande poder y tu bondad. Aleluya. Y si en tu palabra me dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, hoy, Señor, confesamos tu nombre y nos declaramos libres, Señor, libres en el nombre tuyo, Padre amado. Te doy gracias por estos que están escuchando esta palabra, Señor. Y pido, Padre amado, que te manifiestes en cada uno de ellos como te has manifestado en nuestra vida, Señor. Gracias a ti, Señor. Oh, gloria al Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, mis amados, sea con cada uno de ustedes. Y les invito a que experimentemos esa manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, clamándole, creyendo, así como creyó Marta y María, que aunque el Señor les dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, Él nos está diciendo: no te he dicho que si creen verán la gloria de Dios, y la gloria de Dios está ahí cerca de cada uno de nosotros. Les invito a compartir este mensaje y nos seguiremos viendo domingos, martes y jueves con la ayuda del Señor. Les amamos en el nombre del Señor. Que la gracia del Todopoderoso esté en cada uno de nosotros.